El Salmo 65, hermanos, es uno de los más bellos poemas del Salterio. Tiene 13 versículos y en ellos David resalta que Dios merece adoración por tres cosas: porque salva al pecador, gobierna su creación y provee en abundancia para sus criaturas. Vivimos en una generación que no percibe las bendiciones de Dios. Nos despertamos, respiramos, nos levantamos, comemos, trabajamos, vemos la lluvia, las cosechas, la provisión diaria y muchas veces no agradecemos y pasamos por alto ignorando que detrás de todo ello está la mano poderosa y proveedora del Señor. Así que, queridos hermanos, el Salmo 65 nos lleva a meditar en esta realidad para que seamos conscientes de lo que Él es y hace día a día y le adoremos en espíritu y en verdad. En otras palabras, que no pasemos desapercibido la obra que Él realiza constantemente en favor de la creación, especialmente del hombre, hecho a su imagen y semejanza. Teniendo en cuenta lo anterior, el Salmo para su estudio lo dividiremos en tres secciones. La primera sección: Dios merece adoración porque escucha y perdona al pecador. Versículos 1 al 4. Segunda sección: Dios merece adoración porque gobierna el mundo con poder. Versículos 5 al 8. Y tercera sección: Dios merece adoración porque provee con abundancia para su creación. Versículos 9 al 13. Repito los tres encabezados. Dios merece adoración porque escucha y perdona al pecador. Dios merece adoración porque gobierna el mundo con poder. Y Dios merece adoración porque provee en abundancia para su creación. La enseñanza para hoy lleva por título: Dios salva, gobierna y provee. Dios salva, gobierna y provee. Consideremos entonces la primera sección. Dios merece adoración porque oye la oración y perdona al pecado. Dicen los versículos 1 al 4. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Entonces vamos a meditar en esta sección. El versículo 1 inicia diciendo: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se te pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. David comienza en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Comienza con el reconocimiento a Dios y no al hombre. Dice: tuya es la alabanza en Sión. La expresión tuya es la alabanza significa literalmente que la alabanza le pertenece a Dios. David reconoce que solo Él tiene el derecho exclusivo de recibir gloria, honra y honor. El versículo 1 nos muestra que Dios es digno de alabanza. La alabanza no es opcional para el creyente que conoce al Señor, ni debe ser que se realiza solamente cuando las cosas no marchan bien o cuando nos congregamos los domingos. La alabanza es la respuesta natural y continua de una criatura que ha conocido a su Creador y que con sus hechos y manera de vivir lo alaba y lo glorifica.
La expresión Sión hace referencia a la ciudad de Dios, en este caso a Jerusalén, donde el pueblo adoraba en el templo y allí se elevaban cánticos, oraciones y sacrificios y se pagaban los votos. Pero el énfasis del salmo no está en el templo, sino en el Dios del templo. Muchas personas pueden asistir a la iglesia, cantar himnos, participar de reuniones, pero nunca haber quedado maravillados con Dios mismo. La verdadera adoración ocurre cuando el corazón queda cautivado por la grandeza, la bondad, la santidad y perfección de Dios. Por consiguiente, a Él se le pagan los votos, se le pagan las promesas, a Él se le adora, a Él se le alaba y para Él vivimos constantemente cuando entendemos quién es ese Dios que nos creó y que creó el universo y las maravillas que existen en Él. El versículo 2 continúa diciendo, tuya es la oración, perdón, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tuya es, perdón, tú oyes la oración, es que me quedó mal escrito aquí. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Este es un tema muy importante. Es una revelación magnífica. Yo creo que una de las más hermosas de la Escritura acerca del Señor. Nuestro Dios no es sordo, ni está distante, ni indiferente de su pueblo. Podemos llegar a Él porque Él escucha nuestras oraciones. Note nuevamente lo que dice el versículo 2, a ver si no me equivoco al leer. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Saber que el Dios omnipotente, el que creó el universo, se digna a escuchar criaturas tan insignificantes como nosotros, es algo maravilloso y glorioso que nos llena de esperanza, de consuelo y fortaleza, porque sabemos que Dios nos escucha y que nuestras oraciones no son en vano. El mundo pagano, en la antigüedad y en el tiempo presente, al igual, adoraba y adora a dioses sordos, impotentes e inertes. Pero el Dios verdadero no es un Dios sordo, no es un Dios impotente. Él escucha, él oye el clamor de su pueblo. Escuchó a Israel en Egipto cuando estaban en esclavitud. Escuchó a Ana en su esterilidad y le regaló un hijo a Samuel, el cual fue un profeta del Señor. Escuchó a Elías en el monte Carmelo y hizo descender fuego del cielo y consumó el sacrificio delante de los sacerdotes de Baal. Escuchó a Jonás desde el vientre y el pez lo vomitó en la playa y no pereció. Escuchó al ladrón en la cruz y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ha escuchado miles y millones de oraciones a través de la historia de toda la iglesia, de todos sus hijos que claman a Él. Hoy sigue escuchándonos. Nosotros nos reunimos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y oramos en la mañana y clamamos y estamos seguros que Dios nos oye y Él responde a su tiempo, a su hora y a su modo. Dios no es un Dios sordo, Él siempre nos escucha. Y la frase, a ti vendrá toda carne, mencionada en el versículo 2, indica o señala que llegará el día cuando hombres y mujeres de todas las naciones vendrán al Señor. Así que este versículo apunta más allá de Israel y anticipa la extensión del Evangelio a todos los pueblos de la tierra. Israel creía que era el único pueblo al cual Dios había mirado en gracia. Y en un principio fue así. Pero Dios en este salmo y en muchas otras partes del Antiguo Testamento apunta a que un día
la expansión del conocimiento del Dios de Israel, del Dios que hizo los cielos y la tierra, se extendería a todas las partes de la tierra, a los confines de la tierra. Es por eso que en el Salmo 86, versículo 9 dice, Salmo 86, versículo 9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Vemos aquí, hermanos, que el salmista en el Salmo 86, 9, verso 9 dice que todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán el nombre de nuestro Dios. Y en Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 10, Pablo dijo acerca de Cristo lo siguiente, Filipenses 2, 9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y a dónde, y en la tierra y debajo de la tierra. El conocimiento del Altísimo y de nuestro Señor Jesucristo está profetizado para extenderse a todos los confines y pueblos de la tierra. Aún nos dice aquí que los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra doblarán la rodilla ante el Señor. Versículo 3 del Salmo 65. En este versículo 3 podemos ver que el mayor obstáculo de la oración que elevamos a nuestro Creador es el pecado. El salmista dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Las iniquidades prevalecen contra mí. David reconoce algo profundamente honesto en este versículo. El problema principal del hombre no es su pobreza, no es la enfermedad, no son las circunstancias, no es la falta de educación. Esas cosas son importantes, pero no son el problema principal del hombre. El problema principal del hombre es su pecado. Cuando David dice, los pecados prevalecen contra mí, la expresión transmite la idea de que el pecado es demasiado fuerte, demasiado pesado para nosotros. Nos domina, nos acusa y nos condena. Así es el pecado, hermanos. Y esto nos indica que el pecado es tan fuerte que ningún hombre puede acercarse a Dios por sus propios méritos y justicia, porque el pecado siempre prevalecerá si nosotros tratamos de justificarlo delante de Dios, porque el pecado, sin haber sido justificado y lavado por la sangre de Cristo, nos aparta del Señor y siempre prevalecerá contra nosotros si no estamos en Jesús. Fue por eso que Pablo, consciente de esta realidad, dijo lo siguiente en Romanos capítulo 7, versículos 21 al 25. Vaya conmigo allá, por favor. Romanos 7, 21 al 25. Dice así. Así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, el único que nos puede librar de ese cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Como podemos ver, hermanos, el cristiano siempre tendrá una lucha en su ser interior. Pablo dice en el verso 21 que leímos, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo reconoce que el mal está en él, aunque él ha sido redimido,
aunque ha sido justificado en la sangre del Cordero, aún el pecado se opone. Hay mal en él. Él es consciente de esta realidad como lo es consciente aquí el salmista en el versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí. Y luego en el versículo 22 de Romanos, capítulo 7, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Nosotros nos deleitamos interiormente en la ley de Dios y quisiéramos nunca pecar y nunca desobedecer a Dios. Él se deleitaba en la ley de Dios con nosotros. Pero veo otra ley, dice, en mis miembros, en mi cuerpo, en esta carne, que aún no ha sido redimida, que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley de lo que yo quiero hacer en el espíritu, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y por eso dice, miserable de mí. ¿Cómo se sentía Pablo? Miserable. Y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo corrupto y rebelde. Y entonces él reconocía que había alguien que lo había librado de ese cuerpo de muerte, y ese era el Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana que luchar día a día con esta carne, con este cuerpo de muerte, pero no vamos a luchar en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Nunca nos vamos a creer nosotros santos en el sentido estricto de la palabra. Santos en el sentido de que hemos sido justificados delante de Dios, pero estamos en un proceso de santificación y siempre hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra vamos a estar luchando contra esta carne que no quiere someterse a la voluntad del Señor. Damos gracias a Jesucristo, que pagó la deuda de nuestros pecados y que nos justificó delante de Dios, porque si no hubiera sido así, y nosotros hubiésemos querido justificarnos delante de Dios en nuestra propia justicia, en nuestras propias buenas obras, el pecado prevalecería y nunca podríamos encontrar la salvación y seríamos todos destituidos para siempre en el infierno. Pero el versículo 3, regresando al Salmo 65, no termina allí, mas dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Reconoce que el pecado prevalece, pero luego reconoce que la rebelión y los pecados el Señor los perdona. Aquí aparece el Evangelio en el Salmo 65. Aparece Cristo en el Salmo 65. Dios no solo escucha la oración, Dios perdona nuestros pecados. Como escuchó la voz de David cuando pecó y vio y recibió el perdón del Señor cuando se arrepintió. La palabra perdonar, aquí en el texto, tiene la idea de cubrir, quitar o expiar el pecado. David sabía que no podía limpiar su propia culpa, solamente Dios podía hacerlo. Hermanos, nosotros hoy entendemos por el Nuevo Testamento, por la revelación completa que tenemos en el Santo Libro, entendemos más claramente cómo Dios perdona mediante la obra de Cristo en la cruz. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 3, versículos 23 al 24, leemos las siguientes gloriosas palabras. Romanos 3, 23 al 24. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que el pecado prevalece contra nosotros. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aunque todos pecamos y fuimos destituidos de su gracia, Dios en su misericordia envió a su Hijo y nos justificó delante de Dios gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el sacrificio que es en Cristo Jesús en la cruz. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, leemos lo siguiente. Primera de Juan 1, 7 al 9, lo encontramos clarito.
Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre, el sacrificio de Cristo? Nos limpia de todo pecado, hermanos, entiendan esa verdad. Solamente nuestros pecados pueden ser limpios por la sangre, por el sacrificio de Cristo. Si decimos que no tenemos pecado, dice el verso 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál verdad? La verdad de que nacemos separados de Dios, pecadores, inclinados a lo malo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, en la confesión de nuestros pecados al Señor hay limpieza y perdón. Y eso es algo que nos debe llenar de gozo. Y por eso David dice aquí en el verso 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Señor, te damos gracias por perdonar nuestros pecados y poder acercarnos al trono de tu gracia por los méritos de Jesús. Y continúa diciendo el versículo 4 del Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. En este versículo, David enseña algo muy importante que tenemos que como cristianos de la Reforma tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué es eso que debemos tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón como cristianos de la Reforma? Es entender que nadie viene a Dios por sí mismo. El hombre natural huye de Dios, no lo busca. Si alguien se acerca al Señor, es porque Dios primero lo atrajo. Noten nuevamente el versículo 4, su primera parte. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Ahí está la doctrina de la elección soberana de Dios al pecador. Eso es algo glorioso. Nadie puede venir a Dios a menos que Dios lo traiga. Y eso es algo que tenemos que tener en la mente y en el corazón nosotros los hijos de Dios, porque eso es lo que revela el Evangelio. En Juan 6:44, el Señor Jesucristo dijo, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el verso 65 del mismo capítulo 6 de Juan dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que David está en perfecta comunión con lo que revela el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. La doctrina de la elección soberana es algo que se encuentra en las páginas del Antiguo Testamento y en las páginas del Nuevo Testamento. La salvación comienza con Dios. Por eso el versículo 4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. La palabra bienaventurado en el texto significa verdaderamente feliz, favorecido y bendecido. Entonces, hermanos, ¿quién es el hombre verdaderamente bendecido, feliz o dichoso? No el más rico, ¿cierto? No el más famoso, no el más exitoso, no el más buen mozo, no el que tiene plata. Es aquel al cual Dios en su gracia elige y atrae hacia él, atrae a su presencia, para que habite, como dice el texto, en sus atrios, porque allí será saciado del bien de su casa, de su santo templo, como dice en la parte B del versículo 4. Esto nos enseña que Dios llena el vacío del corazón del hombre, proveyendo paz,
gozo y la satisfacción que el mundo no puede dar. Lean conmigo el versículo 4 en su totalidad. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Notan la bendición de la bienaventuranza. Sin merecer nosotros nada, el Señor nos atrajo, nos escogió para que habitásemos en su presencia y fuésemos saciados del bien de su casa, de las delicias que el Señor tiene en la eternidad. Así que la promesa de ser saciados del bien de su casa indica que la verdadera plenitud emocional y espiritual no proviene de los bienes materiales, sino de la bondad, la santidad y la gracia de Dios en favor del pecado. Ante el vacío y la insatisfacción que ofrece el mundo, este pasaje nos invita a acudir a Dios, a la fuente principal de bienestar y de todo bien, confiando en que su bondad es suficiente para saciar cualquier necesidad del alma. Él es el único que puede saciar de bien nuestra alma. Y nosotros debemos gozarnos y alegrarnos de entender y creer esa verdad. Hermanos, como reflexión de este punto, la mayor bendición no es tener cosas de Dios, sino tener a Dios, el dueño de las cosas, el dueño del universo, como nuestro Señor y Salvador, que nos atrajo a Él. El Salmo 33:12 dice: Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. En el Salmo 84, versículo 4, leemos también: Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Así que somos bienaventurados, hermanos. Por supuesto que sí. No hay mayor gozo de saber que hemos sido perdonados y atraídos por Dios sin merecerlo. Habiendo reflexionado en la primera sección del Salmo 65, Dios merece adoración porque oye la oración, perdona al pecador y nos atrae a Él. Ahora meditaremos en la segunda sección. Dios merece adoración porque gobierna el mundo con poder soberano. Dios merece adoración porque gobierna el mundo con poder soberano. Versículos 5 al 8. Dice así: Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Amén. Como podemos ver en estos versos que leímos, David ahora amplía la mirada, pasa del templo donde se lleva la adoración a toda la creación, para enseñarnos que el Dios que escucha la oración y que perdona nuestros pecados es el mismo Dios que creó y gobierna el universo con su poder soberano. El versículo 5 dice, en este verso se nos enseñan dos cosas. ¿Qué dice el versículo 5? Con tremendas cosas nos respondes tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra
y de los más remotos confines del mar. En estos dos versos se nos enseñan dos cosas a grandes rasgos. Dios es un Dios que responde justamente las oraciones de su pueblo con tremendas cosas. Porque dice, con tremendas cosas lo responderás tú en justicia. Es lo primero que enseña el versículo. Y lo segundo, nos enseña que Dios es un Salvador justo, que trae esperanza de salvación aún a las personas de las partes más remotas de la tierra. El pasaje une dos verdades que muchas veces separamos. Dios es Salvador justo, que trae esperanza de salvación a todo el género humano y no solo a la nación de Israel. Y el mismo Dios que perdona pecadores es el Dios que controla las montañas, los mares y las naciones. Algunas personas quieren un Dios que salve, pero no un Dios que gobierne. Sin embargo, la Biblia presenta a un Dios absoluto en autoridad y abundante en misericordia. Podemos decir que Dios escucha nuestras oraciones, nos salva y nos ayuda con su inmenso poder y al mismo tiempo, en su soberanía, llega a ser la única esperanza de salvación a los habitantes de toda la tierra. Fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 6 de nuestro pasaje? Dice, tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. Vemos que Dios afirma los montes con su poder. Hermanos, las imponentes montañas que parecen inamovibles e indestructibles, David nos dice que ellas permanecen firmes porque Dios las sostiene con su poder y su valentía. No es porque ellas sean firmes y fuertes en sí mismas, es porque Dios las creó y las sostiene firmes. Por eso la Biblia dice, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. La tierra se sostiene porque Dios la sostiene, porque él hace que germinen y todo sea sostenido por la palabra de su poder. Por eso en el Salmo 93, verso 1, leemos las siguientes palabras. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Así que, ¿por qué no se mueve el mundo y por qué no se vuelve loco el universo? Porque Dios lo creó, lo afirmó y lo estableció. Y eso nos debe llenar de admiración. Así que, lo que para nosotros parece sólido y fuerte, para Dios es apenas una obra más de sus santas manos. Esto nos enseña algo también muy importante para nuestra vida espiritual. Si Dios sostiene, escúchenlo bien, si Dios sostiene y afirma las montañas, también puede sostener nuestra vida en medio de las dificultades. Queridos hermanos, cuando sintamos que todo se derrumba, problemas económicos, conflictos familiares, enfermedades, temores sobre el futuro. El Salmo 65 nos recuerda que el Dios que sostiene los montes también sostiene a sus hijos en medio de la adversidad, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Versículo 7 de nuestro Salmo 65. Dice que Dios sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. En la Biblia, el mar frecuentemente simboliza caos, temor y amenaza.
David dice que Dios puede callar y sosegar tanto el mar embravecido como el alboroto de la rebelión de las naciones. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice el Salmo 2. Dios sosiega el alboroto de las naciones y hace callar el mar embravecido. Los pueblos pueden levantarse en rebelión contra Dios. Los gobiernos y las políticas pueden cambiar y sacar leyes en contra de su voluntad. Las guerras pueden estremecer la tierra, pero ninguna cosa ocurre fuera del control soberano del Señor. Qué consuelo tan grande para la iglesia esta verdad, hermanos. El pecado no tiene la última palabra. Las naciones no tienen la última palabra. Las crisis no tienen la última palabra. Las guerras no tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. Este versículo entonces, hermanos, nos recuerda la escena cuando Cristo calmó la tempestad. ¿Recuerdan? En Marcos 4:39, Jesucristo dijo lo siguiente, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Por qué pudo el Señor hacer eso? Porque Él es el mismo Dios y el mismo Señor del Salmo 65. Por eso pudo calmar la tempestad y sosegar el mar embravecido. Es el mismo Dios del que nos habla el Salmo 65. Y es el que puede, como dice el Salmo versículo 2, versículos 1 al 5, las siguientes palabras. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, repartamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios controla todo, aunque el hombre se rebele, aunque el hombre haga cosas incorrectas, aunque el mar se embravece, Él lo sosiega y Él controla las naciones de la tierra. Él está en control de todo, queridos hermanos, y eso nos debe llenar de gozo y esperanza. Saber que tenemos un Dios que tiene todo bajo su control. Y continúa diciendo el versículo 8 del Salmo 65. Por tanto, los habitantes de la tierra o de los fines de la tierra temen de tus maravillas, y tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Toda la tierra debe temer y alegrarse en Dios. Al ver la inmensidad del mar, la imponencia de las montañas, el amanecer y los atardeceres, y al saber que Dios es quien las creó y sostiene estas maravillas, podemos concluir que el propósito de las obras de Dios es que los habitantes de la tierra reconozcan su poder, su gloria y lo magnifiquen. Así que el propósito de las maravillas de la creación es que todos nosotros le honremos y le glorifiquemos. David termina esta sección diciendo que Dios hace alegrar las salidas de la mañana y las salidas de la tarde. Esto es una forma poética de decir que desde el amanecer hasta el anochecer, toda la creación testifica de la bondad, el poder y las maravillas de Dios, las cuales alegran nuestro corazón. No sé ustedes, pero yo cuando veo salir el sol y veo amanecer, mi corazón se alegra. Cuando escucho cantar los pajaritos y veo el verde en las montañas, mi corazón se alegra y alaba al Creador. Y eso debe ser en cada creyente, en cada uno de los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos movidos a adorar a Dios al ver la creación. O sea que esa creación
Esas maravillas, ¿qué es lo que hacen? Alegrar nuestras salidas, alegrar nuestro corazón, alegrar nuestra vida. No hay razón para vivir en tristeza, no hay razón para vivir en esos desasosiegos. ¿Saben por qué venimos así? Porque nos olvidamos de contemplar las maravillas de Dios y alegrarnos en ellas. Hermanos, cada amanecer es un recordatorio claro de su fidelidad, de su poder y de su misericordia. Y eso hace alegrar nuestras salidas desde la mañana hasta la tarde. Así que, hermanos, como aplicación, cuando nuestro corazón esté lleno de temor, levantemos los ojos al cielo y miremos su creación. Y recordemos que el Dios que creó todas estas maravillas controla cada aspecto y circunstancia de nuestra vida. El Dios que nos salvó también gobierna nuestra vida. Nada ocurre fuera de su voluntad. Él está en control. El mismo Dios que calma el mar puede traer paz a nuestro corazón en medio de la tormenta y en medio de la adversidad. El Salmo 74, en los versículos 16 al 17 dice, Salmo 74, 16 al 17, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Amén. Y el Salmo 95, versículos 4 al 6 dice, Salmo 95, 4 al 6, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son tuyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Gloria al Señor. ¿Notan ustedes el llamado de Dios cada día a su creación? A que nos arrodillemos y lo adoremos. Porque su creación nos habla de su poder y de su gloria. Hermanos, habiendo considerado la segunda sección del Salmo 65, Dios merece adoración porque gobierna el mundo con su poder, porque Él lo creó. Ahora meditaremos en la tercera parte, pero no sé si dejarla para la próxima porque está muy larga. Levanten la mano si la quieren escuchar, o está muy tarde. Bueno, hermanos, miren, hagamos una cosa. En estos dos primeros puntos, el Señor nos ha dado una gran lección. Dios merece adoración en el primer punto, porque Él perdona nuestros pecados y oye nuestra oración. Saber que tenemos un Dios que perdona nuestros pecados y oye nuestra oración, a pesar de nuestra iniquidad y de nuestra indiferencia muchas veces hacia Él, nos debe llevar a postrarnos día a día ante Él. En segundo lugar, debemos adorar al Señor porque no solamente Él oye nuestras oraciones y perdona nuestros pecados, sino que Él, como lo veníamos estudiando, no solamente escucha las oraciones, sino que merece adoración porque Él gobierna el mundo con poder y no queda nada para hacer. Los montes, las cosas maravillosas que Él creó, nos hablan de su gloria y de su poder. El Dios de nuestra salvación es la esperanza de todos los términos de la tierra. El que afirmó los montes con su poder y se ceñó con valentía. El que sosiega el estruendo de los mares
y el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones es digno de adoración. El que alegra nuestras salidas, el que alegra nuestro ir y venir cada día, es digno de adoración. Yo vuelvo y le repito, el pecado prevalece contra nosotros, pero hubo alguien que pagó para que el pecado nos enseñoree de nosotros. Y si estamos tristes, no bastando con eso, al mirar la creación y al observar su belleza y su majestad, esto nos debe llevar a postrarnos en adoración, porque reconocemos que es santo, poderoso y sabio, pero al mismo tiempo reconocemos que es misericordioso porque ha perdonado nuestras iniquidades y nos ha salvado. ¿No es eso una gracia y una maravilla de Dios para postrarnos ante Él y adorarlo? Entonces, entendiendo estas cosas, hermanos, hoy les invito a que se coloquen de pie y vamos a orar al Señor, dando gracias por su bondad. No termino en la enseñanza porque hay personas que viven lejos y en consideración a ellas debemos ser prudentes. Vamos a orar al Señor y a darle gracias. Bendito Dios y Padre, tú que creaste el cielo y la tierra, tú que sosiegas el mar embravecido, tú que creaste los montes altos, imponentes, que creaste el sol, la luna y las estrellas, que nos creaste a nosotros, a tu imagen y semejanza, pero que fuimos las criaturas que nos rebelamos contra ti. Te pedimos perdón en esta noche por nuestras rebeldías, por nuestra falta de inconsciencia, al reconocer que detrás de todo lo que vemos estás tú, porque tú eres el diseñador, porque tú eres el arquitecto, el que controla y sostiene todas las cosas con la palabra de tu poder. A ti venimos y nos postramos en adoración, porque tú, sin que nosotros lo mereciéramos, nos atrajiste a ti para que fuéramos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte gracias y exaltarte en esta hora de la noche? Pues solo tú lo mereces. Por eso, ante ti nos postramos y con humildad reconocemos nuestras iniquidades y te pedimos perdón y suplicamos que nos laves y nos limpies más y más de nuestra maldad y que nos concedas cada día ser más conscientes de tu amor, de tu bondad, de tu gloria, de tu magnificencia, de tu poder, de tu grandeza, de tu dignidad, Señor. Ayúdanos, por favor. Te rogamos, Padre Santo, que transforme nuestros corazones, que implantes tu palabra en nuestro ser y que nos concedas vivir de acuerdo a ella cada día. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Tú las conoces, Padre. Fortalece nuestra fe y concédenos caminar de tu mano día a día sobre esta tierra hasta que tú te plazcas llamarnos a tu presencia. Guárdanos, Señor, al salir de este lugar y llévanos en tu cuidado y protección a nuestro lugar. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el santo y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.